Muy buenas noches, gente. ¿Qué tal? Estoy aquí con Krigan y XTO. Yo soy Pinchapeces. Venimos aquí a analizar un poco las cartas que salieron ayer. Algunas nos han dejado un poco descolocados con el meta, otras nos han agradado bastante con combos que se pueden realizar. ¿Vosotros qué pensáis en general de las cartas que han salido? Yo la verdad es que pienso que va a cambiar bastante el meta por el hecho de la nueva habilidad de Inspirar, que juega bastante con lo que son las pasivas de los personajes. Y bien es cierto que hay cartas que favorecen más a pasivas más poderosas que otras, pero yo pienso que va a ser bastante divertido ver los mazos que construye la gente, la verdad. Sí, en general, la habilidad nueva esta de inspirar, yo creo que es posible que incite a un meta un poco más pasivo, menos agresivo, pero bueno, igualmente tampoco no hemos visto muchas cartas de Hunter y si meten un par más así de agresivas y tal, pues podemos continuar viendo el meta agresivo perfectamente. Vale, podemos empezar, por ejemplo, con... Vamos a empezar primero por las cartas de clase. Empezaremos primero con el mago. Y luego pasaremos a las cartas neutrales. Aquí tenemos, por ejemplo, el Draco de Gelidar, 6/6 por 6 de maná, que cada vez que usas tu poder, puedes usar tu poder de héroe todas las veces que quieras. ¿Qué pensáis de esta carta, por ejemplo? No sé, yo la verdad es que las estadísticas son buenas, ¿no? O sea, por 6 manas un 6-6 está bastante bien, pero no sabría decirte si va a haber hueco en un mazo competitivo por el hecho de que tal vez sea una carta demasiado lenta. Sí que es cierto que es un dragón, que eso beneficia bastante la carta, pero pienso que es una carta bastante lenta, pero puede ser que algo se vaya a ver, no sé. Sí, bueno, esta carta es de esas cartas que si sobreviven un turno, entonces les puedes sacar mucho valor, pero realmente, aunque la tiras en el turno 10, solo podrías tirar el poder de héroe un par de veces, por lo Claro, tanto, tampoco no la veo tan buena, ¿no? Y además que es un 6 de mana 6/6, es que acaba siendo eso. sí, Claro, yo lo que pienso de esta carta, por ejemplo, es que estaría bien con la legendaria que veremos luego, que por cada vez que tires tu poder de héroe, te pone un hechizo en la mano. Como vimos, por ejemplo, ayer con Trump. Sí, con Trump, que llevaba el mago y tenía las dos cartas en la mesa y se llenaba de hechizos. Pero claro, el problema es que muy poca gente te va a dejar las dos cartas en la mesa. En ningún momento te las van a dejar. También tendrías que hacerte un mazo más enfocado a dragones para poder combar más cartas y no tener solo esas dos cartas que te conven en el mazo, sí, por la ver- ejemplo, y sería bastante difícil. No es que tenga un valor individual, tiene mucho valor y tiene mucha sinergia con otras cartas, pero lo que es valor individual yo no le veo mucho, la verdad, a esta carta. No, por el hecho de que, como comentaba Krigan, de que tú en las mejores circunstancias no puedes tirar la pasiva dos veces, a no ser que tengas sinergia, por ejemplo, con otra carta que vamos a ver del mago del +1 a la pasiva, o la de que te cueste uno menos la pasiva, sigue siendo una carta que valor individual solo tiene eso, ¿no? El que sea un 6-6. Yo pienso que tal vez habría sido mejor algo más de culo, ¿no? Es decir, un culo 7 que se salga de rango de, por ejemplo, de la bola de fuego, ¿no? Para aguantar algún turno más en mesa y ya sí que poder combarla con algo. Pero bueno, habrá que ver si encaja con un mazo de realmente de dragones, porque a nivel individual, por ejemplo, en un mago control sin dragones tampoco no le veo mucho. No sé, no es muy poderosa la carta, por así decirlo. Sí, esta carta individualmente no gana mucho, pero luego si la empezamos a combinar con cartas que veremos más tarde, yo creo que sí que puede ganar bastante. El problema es que no puedes tirar muchas cartas en un turno, aunque bueno, ahí sí que es cierto que puede entrar Taurisan y podemos ver algún combo con el Taurisan, pero ya es más situacional, ¿no? Ya necesitas más cartas para hacer el combo. Sí, es como rizar el rizo más de lo que debería rizarse, por así decirlo. Hmm. Sí, yo por ejemplo, si esta carta en vez de ser de mago fuese neutral, esta carta sí que la veía yo. Por ejemplo, un Pries o un guerrero que te mantenga esa carta un turno en mesa, por ejemplo, contra un Hunter o contra un Nazo o cualquier o un Palaface, ya ha ganado prácticamente la partida, o sea, se podría curar muchísimo. Sí, la cuestión yo creo que de esa de mago es precisamente eso, ¿no? Que Claro, es la pasiva del mago es buena, pero tampoco es las mejores pasivas, ¿no? Es decir, claro. no te va a resolver una partida. O sea, 4 de armor en un turno puede ser bastante Sí, relevante. el mago tira más de los esbirros que tiene y los hechizos que tiene más que de la pasiva para Sí, poder ganar la partida, a diferencia de otros. Bueno, Sí, sí, sí. Y además, bueno, quería comentar que como es un dragón, hemos visto
ahora cuando ha salido Blackrock Mountain, que ha habido mucha gente que ha intentado hacer barajas de mago de dragones y en general no han salido muy bien. Pero igual después de esta expansión se puede hacer así alguna baraja tipo mago de dragones controlera con sinergias con el poder de héroe. Algo así yo, la verdad es que lo veo y esta carta está claro que tendría un hueco Sí, en esta hipotética baraja. en un tipo Sí. de mazo así sí que tendría un huevo, la verdad. Sí, también aunque tienes razón en que no han salido mazos de dragones bueno, han salido y no han funcionado bastante bien. Sin embargo, últimamente yo lo que sí que veo son mazos bastante de control con el mago, de llevar al Estraza, de llevar los cubitos, no la típica freeze make, mazos más así de control con el duplicar para los Belcher o para Sylvanas, cosas así, se están utilizando bastante en este meta. Por ejemplo, muchos jugadores profesionales las están utilizando bastante y les están funcionando bastante bien. Así que yo creo que en esa baraja sí que tendría cabida, por ejemplo. Sí, porque al tú llevar el control de la partida, ¿no? Con un mazo como esos, que son muy controleros, que son bastante lentos, en el momento que tienes el control de la mesa, por así decirlo, si el bicho este te aguanta un turno, puede caer, como decíamos antes, puede caer la otra legendaria y llevarte 3 cartas, o puede, la verdad es que puede ser muy relevante en turnos largos. Sí. Bueno, yo creo que podríamos pasar a la siguiente carta. La siguiente carta que viene también es de mago, es un secreto. Yo creo que este secreto se asemeja bastante a lo que es el duplicar. No sé vosotros qué pensaréis, pero podría ser más o menos igual a la hora de ver el tempo de la partida, aunque esta claramente te deja ya el Epiro en la mesa y no necesitas gastarte mana. No sé qué pensáis de esta carta, pero No sé, yo pienso que a mi modo de verlo, lo había pensado combinándolo con el mago del Kirintor, que ya son realmente dos problemas que te tienes que quitar, por así decirlo, como una pilotada, ¿no? Es decir, puede caer la breva y que te salga un coste 3 bastante bueno, puede ser que no, pero yo pienso que el que sea aleatorio puede dar una sorpresa en la partida, ¿no? Sí, esta carta, o sea, el secreto en sí, por así decirlo, tampoco no me gusta excesivamente, pero si lo combinamos con otras cartas como el científico loco, por ejemplo, que le da muchísimo valor, o como tú has dicho, el mago de Kirintor, entonces ya sí que gana muchísimo, ¿no? Es un duplicar, pero que en un sentido sacrificas valor para ganar tiempo, por así decirlo. Sacrificas valor porque solo consigues una carta de las dos que te daría el duplicar, pero ganas tiempo porque esa carta ya se mete en labor, ¿no? En la mesa ya directamente y no la tienes que jugar de tu mano. claro, Exactamente. es lo que yo por ejemplo decía ayer, en el mazo de gigantes del mago, tú pones los gigantes por 0 o por 2 o algo por el estilo, con provocar, y ahora muchísimas barajas, por ejemplo, el brujo que como no lleve Siphon Soul, o cosas así, como se hayan gastado bastante removal, te tienen que tradear el gigante y te va a salir, seguramente si sale el mismo coste, te salga otro gigante. Sí, sí. Mm. Y, y para esa baraja yo sí que la vería bastante sinergia. Y yo creo que esta carta sí que va a ser una de las que podamos ver en partidas y en mazos y en el meta, con Yo, pi- algunos magos que van a salir. yo pienso que se va a colar una especie de mago tempo con secretos. Básicamente no por este, como dice Krigan, por el hecho de ganar el tempo al dejar el bicho en mesa, que es la verdad es que puede ser bastante influyente según el bicho que caiga. Y yo sí que pienso que esta carta vaya a haber bastante juego, la verdad. Sí, aunque bueno, una de las cosas malas de esta carta, por así decirlo, es que es aleatorio y ya sabemos qué pasa con, con todo lo aleatorio, que te puede salir muy bien y te puede salir muy mal, ¿no? Por Correcto. ejemplo, yo que sé, un esbirro de 3 de maná, pues te puede salir el 1-4 con provocar que igual no te sirve de nada en ese momento, ¿no? O te puede salir pues el 3-4 de Pries que da más 3 al morir. O sea, es Claro. que realmente te puede salir de todo, ¿no? Y eso yo creo que es un contra, pero aún así, si la carta en sí es lo suficientemente buena, eso no influirá. Porque bueno, ya sabemos todos la trituradora pilotada, por ejemplo, que es muy aleatorio, pero aún así todo el mundo lo juega por lo bueno que es la carta. Sí. Además, como decía Pincha, en un mazo tipo control con gigantes y tal y bichos de coste alto, es mucho menos influyente que te vaya a salir un... Es decir, no es lo mismo que te tengas un coste 2 y se muera y te salga no sé, cualquier estupidez, a que te salga por así decirlo, un gigante o te salga un coste 6 bueno, algún town, no sé. Yo pienso que sí que puede ver juego.
Claro, yo lo decía en el mazo de gigantes porque, por ejemplo, te estás asegurando que te va a salir un gigante, ¿no? Porque es como con el recombulador, siempre que hace el recombulador a un gigante, te sale otro, ¿cierto? ¿cierto? ¿O me estoy equivocando? No, sí, sí, sí. Bueno, te puede salir Te el puede salir Ragnaros el también. Ragnaros también. Ah, bueno, pues si te sale Granados tampoco nos vamos a Perfecto. quejar. Pero yo creo que sí que va a tener cabida y yo seguramente la pruebe en un mazo de gigantes, porque por ejemplo yo ahora mismo el mazo de gigantes tampoco lo veo tan fuerte, porque a nada que, como el meta está muy agro, a nada que te hagan un atraco, te van a acabar ganando la partida. Pero con esta carta yo creo que sí que podría dar un empujón y mejorar bastante, bastante el mazo ese. Y bueno, yo creo que podríamos pasar a la siguiente carta de mago también, que es el Fallen Hero, que a mi parecer es una carta buena porque es un coste 2, es un 3-2 y que añade un punto extra de damaje que lo que decíamos con otras cartas a nivel de sinergia yo creo que puede ser bastante buena. Pero claro, a nivel individual las estadísticas son buenas y el coste es bajo, pero tampoco sabría decirte si tiene un mazo fijo esta carta. No sé qué opináis vosotros. Sí, yo creo que esta carta es bastante comparable al 2-3 de cazador que te permite pues escoger el objetivo de tu poder de héroe y que al fin y al cabo es un poco lo mismo, ¿no? Que puedes hacer 2 puntos de daño o lo que sea, pasa que en vez de ser un 2-3 es un 3-2, ¿no? Claro, en caso del cazador, ese esbirro en construido no se ve mucho porque el cazador es una clase que es bastante agresiva y en general se juega de una forma muy agresiva. Pero ya hemos visto que el mago se puede jugar también de una forma muy controlera y yo creo que también es uno de los mazos más populares. Por lo tanto, es posible que esta carta, y especialmente teniendo en cuenta las sinergias que puede tener con otras cartas que también saldrá de esta expansión, pues yo creo que verá bastante más juego que el esbirro de cazador. Sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, esta carta siento llevar la contraria, pero por ejemplo no la veo en el mazo de mago, porque tú, por ejemplo, si quieres un mago tempo o un mago así un poco más agresivo, lo que quieres son meter esbirros lo antes posible en mesa, o meter esbirros en mesa, y meter, si es mago tempo que sale ahora con el 2-4 nuevo que salió, meter hechizos, meter esbirros, etcétera. Entonces yo, por ejemplo, para ese mazo, no vería tiempo para tirar, por ejemplo, mi pasiva, ¿vale? Y para un mazo de control creo que hay muchos mejores hechizos para remover la mesa o mucho más efectivos que un mazo de control meter un 2 de maná, aunque sea un 3-2 que te sube un punto a tu poder de héroe. Yo tampoco lo vería mucho en un mazo de control. A lo mejor en un mid-range que quieras limpiar al principio para llegar a tus turnos medios con la mesa vacía y necesites tirar alguna vez el poder de héroe, podría ser. Pero en un mazo de control, por ejemplo, tampoco lo vería. Tampoco vería tan necesario eh, 2 de poder de héroe y echar una carta de 2 de maná en algo así que necesites control, por Claro, ejemplo. también se puede ver un poco a modo de letal, pero vamos a lo mismo. Es una carta que a modo individual tampoco tiene mucho value, por así decirlo, porque es un culo 2 que prácticamente casi todo se lo carga, ¿no? Y yo creo que sería en el turno de entrar cuando tú hicieras las cabidas de la pasiva, pero habría que verlo, no sé, habría que verlo. Sí, esta es una carta en construido igual sí que no tiene hueco o por lo menos tendrá que encontrar un hueco muy concreto, pero en arena, por ejemplo, aquí barro para casa, a mí me gusta bastante esta carta. Bueno, ya me gusta bastante el esbirro de cazador y esta carta pues no es una excepción ya que es muy parecida, porque poder tirar en turno 4 esta carta y poder remover un esbirro, yo que sé, otro 3-2 por así decirlo, te da un value muy muy bueno. Sí. Sí, yo creo que ahí Krigan tiene razón. Además, Krigan juega muchísimas arenas y se le da muy bien. Y yo creo que esta carta es una de las que sí que me cogería en arenas. Porque en arena lo principal que quieres es limpiar la mesa y tener con el simple poder de héroe, poder limpiar un esbirro que haya sacado el enemigo al principio, te puede salvar bastante si te estás quedando un poco atrás. Sí, más aún siendo un 3-2 que también es un poco estadísticas que buscas en la arena también por el hecho de tradear, etcétera, para arena sí que la veo bastante fuerte, la verdad. Sí. Que también he estado mirando mucho el tema del ladder, el modo competitivo, y no nos estamos tampoco fijando mucho en la parte de las arenas, que yo hasta ahora, hasta que Krigan no ha dicho nada, ni siquiera me lo había planteado en plan de decir, ostras, pues este birro podría ser muy bueno para arenas. Y yo creo que ahí sí que ha sacado
Porque, por ejemplo, la carta anterior yo también la veía bastante bien para arenas, para tener más presencia en mesa, que es muy importante. Sí, claro. Mm. Y bueno, Así yo creo que que podemos ir pasando a la siguiente carta, ¿no? No hay mucho más que decir. A este, a pasamos con el este, cazador. a este sí que me parece de los cartonazos que hemos visto hasta ahora, ¿no? La verdad es que a decir que el Hunter siempre pecaba, ¿no? De vaciar la mano y quedarse sin mano, esta carta es totalmente lo contrario, ¿no? Yo pienso que es un empujón que tal vez no necesitaba por el hecho de que se va a ver demasiado fuerte el cazador, a mi parecer. Y el hecho de eso, de hacerte un mazo full spells, como comentábamos ayer en el anuncio, vaciar la mesa, hacer, yo qué sé, 8 10 incluso puedes hacer hasta 12 daños o más si te cuadran las cuentas, y llenarte la mano otra vez, me parece una carta bastante absurda. No sé cómo vosotros cómo lo veis. Yo, por ejemplo, esta carta, es que no tengo palabras para esta carta. O sea, de esta carta, lo único que va a llevar esta carta es hacerte nuevos mazos de cazador, pero que esos nuevos mazos sean mejores. Porque es que no hay más, solo hay que verla. O sea, tú, un Hunter que es agresivo y te vas a quedar sin cartas, tú tiras esto, te lías a tirar hechizos a la cabeza, pum, 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 pum. Es que ayer vimos que le salía marca de cazador, te sale marca de cazador, otro hechizo gratis. Te sale un matar, ya tienes 3 puntos en la cabeza, o 5 si tienes una bestia, que es muy probable que te salga una bestia. Es que es una carta realmente buena, es que te puede salvar de muchísimas ocasiones. Para mí es sin duda de las mejores cartas que han sacado y para una clase que no necesitaba que sacasen una carta tan buena, Sí, yo, precisamente. yo creo que de las cartas que han sacado hasta el momento es de las más interesantes, eso no cabe duda, ya que es una mecánica completamente nueva que hasta ahora no existía. Y no sé, yo soy un poco más conservador con esta carta. Tampoco no diría que es una carta genial, porque es una de esas cartas, yo creo que hasta que no la pruebas realmente, hasta que no te haces un mazo y la pruebas, no puedes llegar a decir lo buena que es, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, una carta que tiene unas estadísticas enormes y tiene una habilidad buenísima por un coste de mana bajo, ya sabes inmediatamente que esa carta va a ser muy buena. Pero esta parece muy buena, pero hasta que no se pruebe, realmente no lo llegaremos a saber, ¿no? Claro, pero es lo que decía XTO, te da la posibilidad de, una vez que te quedas con la mano prácticamente que no tienes nada, o simplemente para llenar más la mano o la mesa, o simplemente para limpiar, porque el cazador tiene bastantes secretos, tiene bastantes hechizos que son bastante importantes para limpiar la mesa. Y simplemente por ese motivo yo creo que te puede servir para varias cosas, para llenar más la mesa, para robo de cartas y, y para limpiar, simplemente. Sí, y solo llenándote la mano ya es un poco el quebradero de cabeza del rival de decir que se ha podido robar, puede tener el letal el turno siguiente. La verdad es que ponen en un aprieto, decir, si tú lanzas 3 spells, 4 spells, ya pones en un aprieto al otro jugador de decir, se acaba de llenar la mano de 4 cartas y no son las que lleva en su mazo. O sea, tan aleatorio como puede ser el 2-6 con Town o cualquier cosa absurda que te venga en una partida concreta y que le dé la vuelta totalmente, ¿no? Sí que es cierto que, como dice Krigam, hasta que no se vea realmente el potencial de la carta, tampoco hay que darle mucho ahí, pero yo pienso que bajo el Theory Hearthstone este que tenemos hoy, yo pienso que es muy buena, pero muy buena. Yo Sí, pienso igual. también, bueno, otra cosa a comentar de esta carta que me parece interesante es que no es una carta que es autoincluir en las barajas actuales, ¿no? Por así decirlo, en la Face Hunter, en la Midrange, yo creo, que sería más una carta que facilitaría un nuevo tipo de baraja de Hunter, con muchos más spells, ¿no? Muchas más spells baratas, pues dos Hunter's Marks, dos trackings, incluso el tracking es muy buena con Sí, esta carta, el ya tracking que es te muy da bueno. una carta por el propio tracking y otra por el hechizo de pillaras del tracking. Y yo creo que esta nueva baraja sí que podría funcionar, pero es eso, no es una carta que autoincluirías en una de Claro, las barajas ya existentes, ¿no? Sí, estoy sería, totalmente de acuerdo. sería como hacer un mazo más de a cabeza, pero más concienciado, ¿no? A intentar jugar el spell. O sea, es decir, lo que tú decías, el tracking es buenísima con esta carta, básicamente porque lo que dices, te da el spell del propio tracking y la carta que tú puedes elegir es uno de los spells que necesitas para seguir robando, claro. Claro. Sería adecuar un mazo en torno a esta carta que tal vez sea un suicidio, tal vez sea una genialidad, ¿no? Es puesto a verlo.
Habría que ver cómo sale, pero también si esta expansión va acompañado de otro hechizo de coste bajo de daño directo, puede ser mucho más rentable el mazo. Es decir, ya sí que puedes hacer tu mazo en torno a esta carta, por así decirlo, una especie de burn o algo así, y que vea bastante juego este mazo. Sí, yo por ejemplo que has dicho, para un mazo agresivo sí que la veo, pero por ejemplo para un mazo de control, bueno, ya hay pocos mazos de control de Hunter, por no decir prácticamente ninguno que esté en el meta, como mucho mid-range, y para eso sí que no los veo porque por ejemplo ahí sí que sueles tener algo más de mano, y hay veces que en un mazo de control no te la puedes jugar a que te salga una carta, porque la mayoría de las cartas del Hunter son cartas de coste bajo, cartas agresivas y cartas de ir a la cara, por eso tampoco hay Hunter Control. Entonces yo creo que la mayoría de las cartas que te salgan para un mazo de control no te van a servir prácticamente. Sí. Mm. Y bueno, yo creo que podríamos ir pasando a la siguiente carta, a la bola de arañas, que por 6 manás invocas 3 Spinner, 3 Red. Yo pienso que esta carta ahora mismo no es ni, o sea, ni mucho menos comparable con la anterior. Es decir, bajo mi punto de vista, literalmente, creo que esta carta es como decir que por 4 manás puedes incluir un Red más en el mazo. O sea, pienso que no. A mí no me gusta. No sé qué opináis vosotros, pero a mí no me gusta nada esta carta. Sí, yo la veo muy cara, carísima, para lo que hace, que es invocar 3/1/1s que luego te dan tres bestias aleatorias, que pueden ser tres bestias malas, por así decirlo. Y además de que cuando vi esta carta pensé en una cosa, si a ti te ponen en un lado un Crin Alta de la Sabana y en otro lado esta carta, ¿tú qué carta vas a tirar a la mesa? Es Es que, exactamente lo es que que dijo está Pincha, claro, es que clarísimo. está clarísimo. Es que, y ya ni aunque te toquen a lo mejor tres cartas buenas de esas, es que sería un mazo a lo mejor demasiado lento, o Claro. cosas Entonces, que es que no tiene cabida. Yo creo que es que en ningún sitio esta carta. Es como decir, te hemos puesto una carta que es la hostia, pues ahora te vamos a poner esta para que tampoco se queje tanto la claro. gente, porque esta no la vas a usar. Es como yo le llamaba, es que es una carta al bulto, o sea, no pienso que, Sí, que se vaya a ver y menos en un mazo de cazador, que es un mazo generalmente rápido o más o menos rápido, es decir, necesitas los 6 manás para jugar la carta, luego bajar los web spinner, que realmente, como dice Krigan, simplemente es un 1-1, y en el momento que tú consigas traer a esos web spinner, entonces jugar los bichos que te hayan venido el web spinner, o sea, es que mínimo 4 turnos para jugar sí, esos sí. 3 bichos necesitas, o sea, en 4 turnos puede ser un lethal de una Face Hunter, fácilmente, muy fácilmente. Esta carta sí que la han metido por eso, por aflojar un poco las cosas del Hunter diciendo te hemos metido una carta buena y esto ya aquí está. Sí. Pero vamos. Yo pienso que esta carta no tiene bastante, mucho más que decir sobre ella, ¿no? Yo pienso que podemos pasar a la primera carta de chamán, Sí. si lo veis bien. Sí. Y aquí le tenemos una carta que me parece fuertísima, el Totem Golem por 2 manás, 3-4 y solo Overload 1. Yo pienso que bajo estadísticas, es una carta hiper absurda, o sea, me parece muy, muy buena, la verdad. Por el hecho de que solo un Overload 1 dejar un 3-4 en mesa, ya me parece muy, muy bueno. Imagino que vosotros opinaréis prácticamente lo mismo. Sí, bueno, yo la verdad es que cuando la vi grité como una nena porque en arena esta carta es simplemente brutal Sí, es y increíble. realmente, o sea, si lo piensas en general, por así decirlo, puedes decir, bueno, es que es un 3 de mana 3/4 que vale, que está bien, pero tampoco no es nada genial, ¿no? Pero es que hay mucha diferencia de tener 3 de mana a tener 2 de mana y uno de overload. ¿Por qué? Porque esta carta la puedes tirar en el turno 2 y tradea con cualquier cosa que el rival te tire, con cualquiera de turno 2. Es que tradea con todo. Y el tempo en la arena es importantísimo. Por lo tanto, es que esta carta la verdad es que me encanta y desde luego para arena, hombre, no diría que está al nivel del elemental de fuego igual, porque esa carta sí que es algo increíble, Sí, pero desde luego está a un nivel altísimo. Claro, es que fijaos que tiene las mismas estadísticas que el tanque araña y el tanque araña prácticamente se coge siempre. El tanque araña es una carta muy muy fuerte y es lo que dice Krigan, cuesta el tanque araña 3 de maná y no es lo mismo tener 3 de maná que tirar esta carta por 2 de maná, te puede traer cualquier cosa. claro. O sea, si el tanque araña era bueno, yo creo que esta carta es bastante mejor y esta carta se va a utilizar sin duda, yo creo que en prácticamente todos los mazos. O sea, te puede servir para aguantar a un mazo agro, para
para ir ayudando a sacar los esbirros de coste más alto. Te puede servir para muchísimas cosas y creo que es una carta esencial en las barajas de chamán ahora mismo. Sí, yo pienso que va a haber prácticamente hueco en todas por el hecho de que es muchísima presencia en mesa la que pones. O sea, en arena es bestial, pero en construido también me parece muy, muy buena. Y más aún con la carta que vamos a ver, la siguiente carta que vamos a ver, ahora la veremos. Yo pienso que esta carta ha sido un total acierto, ¿no? Para el chamán. Sí, además, una cosa que tampoco no hemos comentado es que encima es un tótem. Claro, Y claro, es ahora un con, tótem. con la nueva expansión van a meter un montón de sinergias de tótems. O sea, ya, si no fuera suficiente un 2 de mana 3/4 1 de overload, encima es un tótem, ¿no? Por lo tanto, desde Claro. luego es una carta excelente, tanto para arena, o sea, para arena es súper obvio, pero incluso para construido también. Sí, además implica el chamán que últimamente se está utilizando bastante menos. Yo creo que es que prácticamente es la clase que el ladder menos utilizaba porque el Pries es verdad que se utilizaba poco, pero yo veo bastante más Pries que chamán, por ejemplo. Y hay mucha gente que le encanta el chamán y que no lo usa simplemente porque ven que tampoco tiene tanto tirón. A lo mejor el chamán, el del atracador, sí te puede ir un poco mejor porque es algo más agro. Y si te sale bien la mano, pues puedes ganar bastante fácil la partida. Pero ahora mismo el chamán, con estas cartas que haya metido, va a dar un empujón bastante grande y lo vamos a volver a ver bastante en ladder, me parece a mí. Y la verdad que eso es algo que necesitaba el juego. Necesitaba que algunos héroes saliesen bastante a flote porque llevan bastante tiempo desaparecidos en Sí. ladder. Tienes toda la razón. La verdad es que el empujón del chamán, que a priori hemos visto cartas, y vamos a ver cartas bastante buenas que han salido, otras no tanto, pero yo pienso que esta carta sí que, ya solo viendo esta carta, el mazo de chamán yo creo que se va a volver a ver más, porque ahora mismo lo que decías tú, que no se ve realmente mucho, y en un mazo tipo midrange de chamán, el que estamos acostumbrados a ver, tiene mucho, mucho hueco esta carta, sí. Sí, sí, porque además lo que me gusta de esta carta es que tiene un espíritu muy chamanístico, por así decirlo. O sea, últimamente la única baraja así competitiva, viable que ha habido de chamán ha sido el chamán mech, que realmente se podría llamar mech a secas porque de chamán, o sea, utiliza las spells y ya está, ¿no? El Sí, espíritu del chamán de tradear, de poner el tótem a la izquierda, a la derecha, de tener un buen posicionamiento y tal, con el mech chamán se pierde completamente, ¿no? Realmente da bastante igual. Y lo que hace esta carta y las que veremos más adelante es un poco recuperar ese espíritu de Midrange Shaman, que la verdad es que yo la baraja me encantaba, o sea, es la que utilicé en la primera Gamesy y me encantaba. Y es una lástima últimamente pues haya bajado en popularidad por eso, porque no sea tan viable, ¿no? Como otras. sí. Sí, totalmente de acuerdo. Es lo que tú dices, la esencia es que es totalmente como lo has dicho, no falla en nada de el chamán tradeando, buscar qué bichos mantener en mesa, qué bichos limpiarse y a la vez seguir teniendo esa presencia buena que tiene en mesa. Es lo que yo creo que le hacía falta algo así al chamán, un poco por seguir lo que es la esencia, ¿no? de esta baraja. Y a mí, chamán mi también es un mazo que me encantaba. O sea, todo bichos buenos, todo bichos que son un problema, y este bicho va a ser un problema en las mesas, la verdad. Y bueno, yo creo que podemos pasar a la siguiente carta, ¿no? Que también es bastante interesante. Ahí está, por 3 de maná, un 3-2 y el Battle Cry. Invocas un tótem aleatorio. Cualquier tótem aleatorio. Yo, bajo mi parecer, esta carta me parece buena. Ya por el hecho de que por 3 más un 3-2 tal vez esto lo cambiaría y pondría que fuese un 2-3, pero pienso que es un 3-2 bastante bueno y que, no sé, el que puedas invocar un tótem aleatorio es muy, muy aleatorio, ¿vale? Esta carta, pero si te cae un 3-4 en mesa, si te cae un tótem lengua de fuego, si te cae el tótem de robar, puede ser muy, muy relevante en una partida. Ya vemos que es un factor aleatorio, pero también te puede caer un tótem 1-1, ¿no? Y que te quedes mirando lo que está pasando, pero pienso que con todos los tótems, imagino que algún tótem más bueno va a caer en esta expansión. Yo pienso que no estoy seguro de que se pueda ver en construido, pero sí que es cierto que en arena yo creo que es un buen pick. No sé qué opináis. Sí, es una carta que tiene mucho valor intrínseco porque, bueno, es un poco como el Razor Hunter, pero generalmente lo que invoca es mejor por pura estadística, ¿no? Y realmente ahora mismo tiene 8 posibilidades y dos de las 8 posibilidades, o sea, un 25%, le dan un valor increíble, que es tanto el Totem Golem que acabamos de ver como el Totem de robo, ya que como lo tiras en tu turno, ¿no? Pues inmediatamente te roba una carta, ¿no? Sí, Por lo tanto, ya solo dos de esas 8 posibilidades ya son muy buenas.
Luego el Flame Tongue, según en qué situación, también puede ser muy bueno. Y el Vitality Totem, el Totem que te cura 4 al final de cada turno, si no me equivoco, contra Hunter, contra bajas agresivas, también te puede venir muy bien, ¿no? O sea, por así decirlo, hay un 50% de sacar un tótem mejor que el poder de héroe y un 50% pues de sacar un poder de héroe que tampoco no está del todo mal, porque según Claro. qué tótem saques, si sacas un tótem de Town, por ejemplo, que en ese momento lo necesitas, pues también puede estar muy bien. A mí esta carta, por ejemplo, tampoco me gusta tanto, porque es verdad que tiene mucha aleatoriedad, o sea, tiene mucho RNG, pero yo creo que al igual que te puede salir una carta muy buena, te puede salir una carta que sea bastante mala. Y por ejemplo, yo el ladder no lo usaría a no ser que hagas, igual que hemos dicho anteriormente, un mazo enfocado a Totem, por ejemplo, que van a salir, hay cartas ya que sirven con los Totem, bastantes cartas. Y yo, por ejemplo, ahí sí que la vería, ahí sí que tendría bastante utilidad. Porque aunque te salga un tótem malo, ya es un tótem que tienes en mesa al cual le puedes dar valor con otras cartas. Pero como carta individual que te invoque un tótem, a mí, por ejemplo, el valor individual no me gusta nada. Me gusta el valor que tiene con otras cartas, pero individual, la aleatoriedad que tiene no me gusta. Se te puede salir el de curar uno a toda la mesa, por ejemplo, o cualquiera que podría gastártelo por 2 de mana. O sea, yo la veo ahora mismo como un 3-2 con posibilidades de que te salga algo bueno, simplemente. Alguna posibilidad. Sí, bueno, yo creo que es lo que decíamos, ¿no? Que esta carta, visto así, claro, una carta individual tienes que tener la suerte de tu lado, ¿no? Es decir, si tú te aseguras que la mitad de veces que vas a jugar esto te va a salir un tótem de robar, te va a salir el tótem golem, te va a salir un tótem lengua de fuego, obviamente quieres jugar esta carta, ¿no? El hecho es que si tú esta carta te basas en eso, obviamente no la vas a querer jugar nunca, ¿no? Porque te pueden salir 3 tótem 1-1 seguidos en 10 veces que juegues la carta o, o todas, es decir, Mm. Y no quedarte sin teclado. es a ti quedarte sin Mm. teclado y posiblemente sin ratón y posiblemente dejes de jugar al No. Hearthstone, ¿no? Pero Pero incluso la peor posibilidad, ¿no? Que en este caso sería invocar un 1-1, tampoco no es tan malo, porque si te pones a pensar es un 3 de mana, 3-2 que invoca un 1-1, o sea, es como un Razorfen Hunter al revés, sí, claro. claro, Obviamente el Razorfen Hunter no se lleva, pero es que esta es la peor posibilidad, ¿no? claro, claro. En eso Sí, sí que bueno, tienes, sí que tienes razón. o la 0-2 que te cura toda la mesa. Yo prefiero el 1-1 porque ya tienes un punto de daño ahí, pero la 0-2 que te cura la mesa, nada que el otro tenga un hechizo, tenga un esbirro. O sea, porque un esbirro para matarte solo necesita un esbirro que tenga 2 de ataque, o sea, tampoco necesita tanto. Y en turno 3 tampoco vas a tener muchas cartas que necesites curar. Ya es verdad que te puede salvar bastante y que para arena sí que me la cogería por el tema de que te va a ganar bastante tiempo de la partida aunque te salga el 1-1. O sea, el 1-1 en arenas ya es un empujoncito. Sí, Pero en ladder, por ejemplo, a ver, yo por ejemplo, cuando veamos las siguientes cartas que vamos a ver, a lo mejor te digo, bueno, pues entonces con la carta anterior sí que la podría utilizar el ladder, sí que la utilizaría por el valor que gana con esta carta. Pero lo que he dicho antes, como valor individual ahora mismo, con las otras que vendrán, sí. claro. Habrá que ver también qué tótem viene, ¿no? Pues a lo mejor viene un gigatótem de 7 de maná, vete a saber. No creo, ¿no? Porque ha salido ya esta carta. Pero si se Claro. da algo así es un poco fumada, así que algún tótem, otro tótem bastante gordo, que no sé, no creo la verdad que vaya a venir después de ver el bombazo de Totem Golem, pero habría que ver, habría que ver. Un mazo de tótems puede ser que dé. Yo Bueno, creo yo que se creo que verá, ¿eh? sí, 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 sí. Vamos a pasar a la siguiente carta y podemos seguir hablando de los mazos de tótem, del chamán. Ahí está por 4 manás, un 4-4 que el Battle Cry ganas +1/+1 por cada tótem aliado. Yo pienso, ¿no? que seguimos con la temática de esta expansión. A priori, jugar la pasiva siempre va a ser beneficioso, ¿no? Con las nuevas cartas. Y la verdad es que es una carta que ya tiene buenas estadísticas, por 4 en 4-4 y que puede ser un pino bastante importante en turno, tal vez turno 6 incluso turno 4 ya puede ser bastante gordo, pero en fin, no deja de ser una carta que va a ser objetivo de cualquier Hex, de un Polymorph, o sea, es decir, de matabichos single target, que yo pienso que después de ver las cartas que hemos visto se van a ver bastante más. Pero bueno, yo creo sí que es cierto, en mi opinión, de que en un mazo midrange esta carta puede ver juego, como hemos dicho, en un mazo de totems, yo creo que podría estar bien.
Sí, yo creo que esta carta, bueno, se puede comparar al Señor de la Guerra Lobo Gélido, ¿no? En el sentido que es uno menos de maná, pero con el contra de que solo gana más uno por tótems y no por esbirros en general. Aunque bueno, este menos uno de maná puede ser muy importante, ¿no? Porque yo creo que la situación ideal de este esbirro sería seguramente en el early game pillas un par de tótems y en el turno 4 tiras esto como un 6-6 que Sí, no te lo puede matar con el Big Game Hunter y tal. Yo creo que esa seguramente sería la situación ideal de esta carta. Y aún así, como situación ideal tampoco no me gusta tanto, porque un 6-6 por 4 sí que es cierto, es muy bueno, pero no es, yo creo que no es lo suficiente para justificar los riesgos que trae esta carta. Por lo tanto, claro. a mí no me acaba de convencer, la verdad. Yo pienso igual que Krigan, o sea, mientras que haya mazos como hay ahora con mucha presencia en mesa, lo que va a cambiar ahora es que cuando te toque contra un chamán, totem que veas, totem que te vas a cargar, por si acaso lleva esta carta. Si ves que se empiezan a usar mazos con esta carta, y entonces yo creo que dejarán de usarse. Porque ahora mismo, sobre todo lo que hay en ladder, son mazos con bastante presencia en mesa y que no tienen ningún problema en quitarte un totem de en medio y pegarte a la cabeza con otro epirro que tengan. Y lo que tú has dicho, si en el early game has metido dos totem, ya has tenido que meter dos totem, por lo tanto has tenido que tirar pasiva en turno 2 y pasiva en turno 3. Por lo tanto es el primer esbirro que vas a poner en mesa. Y yo creo que con los mazos agresivos que hay, el primer esbirro que metas esté en mesa, teniendo ya dos totem, el otro ya te habrá ganado bastante mesa y antes habrás tenido o que optar por limpiar o optar por meter algo en el turno 2 o turno 3 antes que esperar a meter esta carta. Creo que es una carta bastante lenta y muy situacional. O sea, creo que yo no la metería en prácticamente ningún mazo, por lo menos de Hombre, ladder. bien es cierto que, por ejemplo, a la manera de ver, yo pienso que para arena sí que es bastante buena, ¿no? Es decir, puede ser un pinazo y la verdad es que meter un pino de 6 en una arena coste 4 la verdad es que yo para arena sí que la veo con buen value en ese caso. No sé qué opina el experto de Arenas Krigal. Bueno, a mí para la arena seguramente me gustaría más el Frostwolf Warlord, más que nada porque es más versátil, ¿no? Puedes ganar más uno de cualquier cosa. Esto necesitas un par de tótems, ¿no? Aún así sí que es cierto que una jugada así como turno 6 o más adelante, poder de héroe y esta, tirarlo como un 4 de mana 5-5 en la arena está muy bien, ya que, por ejemplo, el Yeti, ¿no? Que es un 4 de mana 4-5, ya decimos que es un gran esbirro, pues si es un 4 más 5-5, pues todavía es mejor, ¿no? Por así decirlo, Claro. mejor que el Yeti. Así que sí que es cierto que en la arena lo veo bastante, me gusta bastante más en la arena que en el modo construido. Sí, eso está bastante claro, sí. Sí, yo pienso igual, pero yo creo que aún así el problema no es que la carta sea mala, sino que hay cartas que más o menos por el mismo maná no son tan situacionales y tienen un valor por ellas mismas que la hacen mucho mejor que esta carta y entonces a lo mejor por 4 de maná prefieren meterte una pilotes que te vas a asegurar que es lo que es y que no vas a tener que estar esperando a tal para meterlo y que te puede ganar más tiempo en la partida y más presencia en mesa que a lo mejor meter esta carta que está dependiendo de muchas cosas. Sí, bueno, yo creo que está todo dicho, ¿no? De esta Draenei y podemos Sí. pasar a la siguiente carta, Mm. que seguimos ahí con la temática de los tótem en el chamán, por 5 manas un 3-6 con inspirar, recordamos que inspirar se activa cuando activas tu pasiva, le da +2 de ataque a todos los tótem. Pienso que es una carta que tal vez las estadísticas son no diría débiles, porque el culo 6 es muy bueno, pero a mí me gustaría más tal vez un 4-5 por aquel del tradeo y que lo veo demasiado lento, ¿no? El +2 de ataque, aunque puede dar un susto en turnos altos, no estoy seguro que para construido vaya a haber juego, no sé qué opináis vosotros. Bueno, yo creo que este esbirro sería mejor si en vez de esta habilidad, en vez de inspirar, la tendría como un grito de Eso, batalla. lo estaba pensando justamente, el grito de batalla Ya también. que la podrías tirar, podrías hacer un par de golems en el early game, ¿no? Y tirarla en el turno 5 y que ya directamente pues bufee, ¿no? Aunque algo también importante es que la habilidad inspirar se activa después de lanzar el poder de héroe. O sea, que el tótem que actives con inspirar también se bufea. Y yo creo que eso es algo bastante importante
que lo tendríamos que contar como algo positivo para esta carta. Claro, yo pienso, por ejemplo, en esta exactamente lo mismo que en la anterior. Esta es una carta a lo mejor demasiado lenta porque tiene que depender de que metas tus totem en mesa, de que tus totem no te los limpien. Entonces yo creo que estas cartas van totalmente enfocadas a un mazo dedicado exclusivamente a los totem. O sea, yo creo que no puedes, para asegurarte el valor de estas cartas, creo que no te puedes entretener en otras cosas que ponerte un mazo de totem y los primeros turnos, meterla en turno 5 para tener totem en la mesa. Bueno, es verdad que comba con la carta que hemos visto anteriormente, la que pone un totem aleatorio. Entonces ya la otra sí que ganaría bastante valor. Al igual ganaría bastante valor. ¿Cuánto era? Maná 3, ¿no? Era, me Sí, parece. 3 de maná, sí. Claro, son 3 de maná, invocas un totem, luego te metes a lo mejor la de 4 de maná y te la pones como 5-5. Aunque sea un 5-5 tampoco está tan mal. El problema es que sigue siendo un 5-5 bastante fácil de limpiar para prácticamente cualquier clase, que es el problema. Mm. Sí, bueno, yo creo que esta carta, bueno, una carta más, ¿no? Para Elena, realmente a un pick un poco tal vez débil, pero yo pienso que no puede estar mal y no creo que haya mucho más que decir de este codo. Yo creo que podemos pasar a la siguiente carta. Sí. Aquí vemos el único carta de Pícaro ahora mismo revelada y creo que es, si no me equivoco, la última que vamos a ver de clase. Es un arma de Pícaro por 4 manás, 1 de ataque, 3 de durabilidad y al activar el poder de héroe, en lugar de reemplazarle, le da +1 al ataque a este arma. Yo pienso que hay dos problemas. Uno, bien que el coste 4 es demasiado coste por el hecho de que va ligado con que solo tiene 1 de ataque. Es decir, tal vez un coste 4 con 2 de ataque o un coste 3 con 1 de ataque, yo pienso que sería lo más correcto, ¿no? Es decir, yo pienso que es la peor combinación que pueden hacerle a esta carta. Por 4 manas, 1-3. A mí no me acaba de gustar, la veo demasiado tal vez lenta, no sé qué opináis vosotros. Yo a mí esta carta no me gusta nada, por así decirlo. Sí, yo la veo muy, muy, muy lenta. 4 de mana 1-3 es espantosamente malo. Y incluso yo que sé, por ejemplo, tiras esta carta en el turno 6 y tiras poder de héroe, ¿qué consigues? Un 2-3. Es que un 2-3, un arma 2-3, Claro, es con el que chamán la tienes por 2 de mana, ¿sabes? Y aquí estás gastando exactamente. 6. Está gastando 6 y es que es demasiado, demasiado condicional. Es decir, si tú quieres pegar al turno, con mucho vas a poder pegar de 3, bueno, de 4 y romperla, pero es que sigue siendo por 4 de maná y solo teniendo uno. Yo sigo diciendo que habría hecho por 4 de maná 2 de ataque, porque ya puedes tradear algo, ¿no? Y fíjate que puedes tradear poco, pero en el turno entra en un turno 4 ya puedes tradear algo, si se puede, pero con el 1-3 es que no le veo eficacia ninguna. Y además es que es una carta que en tu 4 puede ser un 1-3 y en su 5 puede ser un Harrison John 3 cartas, que es absurdo. O sea, es que pienso que esta carta no hace nada para el pícaro, pero nada, absolutamente nada. Sí, es que por ejemplo la carta del pícaro, el arma este grande que tiene, que es un 3-5 o un 3-4, 3-5 creo, por 5 de manas, sí. por 5 de mana, por 1 de mana 3-4, más, sí, Las 4 la 8 hoja de asesino. La hoja de asesino, sí. 4. tienes un 3-4 por 5 de mana. Por un mana más tienes un 3-4, o sea que tendrías que gastarte maná por un tubo para que esta carta fuese un 3-3, por ejemplo. Tendrías que gastarte la vida, o sea, no la vas a tener prácticamente en ninguna partida como un 3-3, a no ser que... No, no la vas a tener, a no ser que juegas con un amigo y te deje ponértela como 3-3. Porque yo creo que si las cartas como esta son como por ejemplo la del cazador, la que hemos visto de 6 de maná, que tienen muchísimas cartas mejores para meter por ese coste y que te van a resolver muchísimo mejor la partida y no van a ser tan lentas. Sí. La verdad es que no creo que haya mucho más que decir de esta carta, ya que podemos pasar a la primera carta neutral. Al regente mano de plata, que con inspirar es un por 3 manás 3-3, inspirar, invocas un recluta mano de plata. Recordamos que un recluta mano de plata es un soldado 1, lo pone en la carta, está muy claro, y yo no la veo excesivamente buena. Es decir, en arena puede ser buena porque las estadísticas por 3 manás un 3-3 tal vez puede ser buena, pero que te condicione a, por ejemplo, en el turno 5 de mana, a jugar un 3-3 y 1-1, no le acabo de ver mucho potencial a esta carta, la verdad. Sí, yo en la mejor situación que la vería seguramente sería en una baraja de paladín, ya que además te puedes aprovechar de esa sinergia con el Quartermaster, pero es que realmente tampoco no haces mucho, ¿no? Porque ¿qué haces? Turno 5 tira esta carta y poder de héroe, que invocas un 3-3 y dos 1-1. Bueno, a ver,
imagino que no está mal del todo, pero yo sinceramente preferiría pues igual un eructador de lodo a esto, ¿no? Claro, Porque claro. además necesitas tener el Quartermaster ahí para sacarle algo, por lo tanto la veo un poco floja, la verdad. Claro, es que el problema de estas cartas con inspirar son que no tienen un efecto inmediato. Tú, por ejemplo, tiras el Taurisan y hace su efecto al final de tu turno. Pues la has tirado y aunque te dure un turno, pues está muy bien. Tira Gisera y aunque te dure un turno, te ha dado una carta. Cartas así, pues, por mucho que te las limpien al momento, van a tener mucho valor. Esta carta, para asegurarte que la vas a sacar algo de provecho, algo, porque, como ha dicho XTO, por 5 de mana, un 3-3 y un 1-1, tampoco lo veo muy bueno. Y si la sacas en turno 3 seguramente vaya a ser limpiada bastante fácil. Y luego no vas a poder sacar un turno 4 o a lo mejor porque quieres sacar poder de héroe para sacarte un 1-1 simplemente. No sé, yo sí que no la veo mucho valor por ese motivo, porque tienes que esperar o un turno para sacarle algo de valor o simplemente gastarte más maná del que deberías para una carta 3-3 y para un 1-1. Simplemente por Sí. ese motivo. Yo pienso que es una carta, por así decirlo, aunque suene feo, una carta de relleno, ¿no? Por decir, Sí, meter algo que tiene que ver con el Mm, lore del torneo sí. y no mucho más, la verdad. No pienso que vea juego en el construido, ni mucho menos. Y Sí, vamos a otro igual. que sí habla. Igual la situación en la que la vería mejor sería la arena, porque es cierto que si la tienes en turno 5 tiene un poco más de valor que el Razorfen Hunter, ¿no? Y además tiene como un soft taunt, ¿no? Lo que se llama un taunt débil, por así decirlo, porque el enemigo seguramente pues la querrá matar para que no invoques más 1/1s, pero aún así tampoco no la veo tan fuerte, ¿no? No la clasificaría como buenísima. Igual sí que la clasificaría como buena, pero como buenísima no creo. claro, no sería una de estas cartas que según sale dices, coño, me acabo de salir. Esta carta la cojo sin Hmm. mirar casi que las otras, como por Sí, ejemplo el sí, 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 fogonazo o cosas así. sí, sí. Yo pienso igual. Y bueno, yo creo que vamos a pasar a la siguiente carta, que ya tiene un poco más de qué hablar. Por 2 manás, 2-3, el comandante de la ciudadela, y puedes utilizar tu poder de héroe 2 veces en este mismo turno. Yo pienso que es una carta buena. Yo creo que es una carta buena para héroes tipo el guerrero, sacerdote, que tiran de pasiva bastante para adecuarse bien en las partidas. Y que lo bueno que le veo también a esta carta es ese culo 3, ¿no? Ese culo 3 en turno 2 se salta el tradeo de, por ejemplo, el Zombie Show, se salta el tradeo de otros bichos de coste 1 que los puedes explotar contra bichos de resistencia 2. Y yo pienso que yo creo que es una muy buena carta, la verdad. Sí, yo la veo un poco similar al Draco de Coldarra. Pasa que este solo puedes utilizar el poder de héroe 2 veces y no infinitas veces. Aunque es cierto que si no utilizas ningún combo tipo con la Maiden of the Lake, que imagino que la comentaremos ahora y tal, dudo mucho que puedas utilizar el poder de héroe muchas veces en un turno, ya que te cuesta 2 de maná cada vez. Así que esta la veo bastante bien, además, porque es más barata, ¿no? Y te permite más combos con el poder de héroe que no el Draco. Claro, yo por ejemplo, esta es una carta. El problema que la veo es que es una carta de early que a mí, por ejemplo, me gustaría tener más bien en el mid-range. A lo mejor en situaciones que dices, coño, estoy jugando contra un cazador, no tengo a lo mejor muchas cartas que sacar y necesito curarme. La sacas, por ejemplo. Pero es verdad que tampoco te va a dar mucho más valor del 2-3 que tiene. Porque si la sacas en el early, seguramente o te la traden, y si no te la traden, y si no te la tradean no vas a lo mejor, si tienes un turno 3 no vas a usar, bueno, 2 veces no, si tienes un turno 4 no vas a usar 2 veces el poder de héroe. A lo Sí, mejor prefieres usar, tener presencia en mesa. Por ejemplo, yo preferiría, si soy un PRI, sacar una pilote, que te vas a asegurar que se tienen que cargar la pilote, o que vas a traer un esbirro, y que luego van a tradear el esbirro que saquen de la pilote, que a lo mejor curarme 4 de vida, por ejemplo. claro, yo Simplemente pienso veo que, eso. como decía Krigan, que este un poco es la temática, ¿no? de esta expansión, de las sinergias que pueden tener las cartas con las cartas. Y sí que es cierto que combinando esta carta con tal vez otras combinaciones, le puedes sacar o sea, puedes llegar a tener valor la carta bastante bueno. Pero es como tú dices, una carta que aunque se salte muchos tradeos en early, tampoco por lo general no la vas a querer jugar. Es decir, no la quieres jugar en turno 2 porque en turno 3 no vas a jugar la pasiva 2 veces, que es lo que realmente te hace hacer esta carta, ¿no? Claro.
Es que volvemos al tema de las sinergias. Por ejemplo, esta carta sinergias tiene sinergias con muchísimas. La que te pone, por ejemplo, el coste de tu poder de héroe a uno, la que te saca hechizos por el poder de héroe, pues dices, joder, aprovecho y ya me saco 2 hechizos a lo mejor. Con esas cartas sí que tienen sinergia, pero volvemos a lo mismo. Para eso tienes que tener la oportunidad de poder sacar mínimo las 2 cartas o que las 2 cartas te duren un turno. Ese es el problema, que sería o mucho maná o que las 2 cartas te duren un turno. Simplemente. No es una carta con mucho valor individual. Claro, claro. Y bueno, yo pienso que podemos seguir a la siguiente carta, neutral. Ahí la vemos, el escudero de poca monta, por un maná, 1-2, inspirar, obtiene más un punto de ataque. Pienso que esta carta ya no relleno porque ya parece que es una carta no muy mala, pero pienso que es una carta que yo solo la vería para un mazo de paladín, tipo tokens o algo que no es un cartonazo, la verdad, y simplemente es, no sé, un bicho bulto, por así decirlo, ¿no? ¿Cómo lo veis? Sí, el problema de esta carta que yo le veo es que igual tiene su hueco, sobre todo en barajas agresivas, porque claro, en barajas controladas un esbirro de uno de mana 1-2, pues realmente no te interesa, ¿no? Pero aún así, en una baraja agresiva, aunque tires este esbirro en el primer turno, nunca te interesa tirar el poder de héroe en el segundo. O sea, lo que te interesa es hacer una curva perfecta, tirar esbirro turno uno, esbirro turno 2, esbirro turno 3, etcétera, Claro, ya sea con Hunter, con Brujo, lo que sea. es que básicamente, sí, vale. Claro. No, y simplemente es eso, que nunca te interesa utilizar el poder de héroe, ¿no? Con una baraja agresiva. Básicamente lo que yo he pensado cuando estabas hablando, Krigan, es que esta carta realmente lo que es, por así decirlo, un enterrador malo, ¿no? Porque, claro, Mm. si tu pasiva en un turno 2 en un mazo agresivo, que es realmente donde esto tiene su aquel esta carta, es lo que dices, tú no te interesa. O sea, si juegas pasiva, quiere decir que tu mano está forzada, ¿no? Porque no has adecuado la curva a las cartas que tienes en mano. Es decir, un enterrador lo bajas en turno uno y en turno 2 bajas una trepadora y ya le has sacado valor al enterrador. O sea, ya vas a pegarte uno más, continúas tu curva y el mazo sigue su curso. Pero esta carta realmente, en un mazo agresivo que es donde vale, eh, tal vez no la vería buena por el hecho de que en turno 2 quieres bajar otro bicho y no jugar una pasiva. Sí, yo pienso lo mismo. Es que, por ejemplo, esta carta con la que, incluso con la que te pone, puedes hacer tu poder de héroe todas las veces que quieras. Que vas a meter en el turno 8 un 5-2, no te sirve para nada. O sea, te van a tener con un Nomo Paria, te la limpian. Es que Claro, no claro. tiene Mm. cabida. Siempre vas a Sí, sí. preferir sacar presencia en mesa en los siguientes turnos, que a no ser que digas, joder, pues la voy a meter a ver si no me sale turno 2 y ya tengo un 2-2, pero es que ni siquiera por esas. O sea, esta carta no creo que la veamos ni siquiera en arenas, ni y en Sí, ladder yo no veo pienso, ninguna baraja. es bastante peor que la Regente Mano de Plata, pero pienso que es eso, otra carta, un poco un bicho de relleno, ¿no? Que es acorde con el lore y no mucho más de esta carta, la verdad. Pienso que Efectivamente. podemos pasar a la siguiente carta. Y ahí está la Dama del Lago, que esta carta ha dado de qué hablar, por 4 manas, 2-6 y tu poder de héroe cuesta un cristal menos. Me parece un buen bicho, ¿no? Es decir, tiene muchísimas sinergias con demás criaturas de esta expansión, como el dragón del mago. O sea, puedes hacerte un bucle bastante tocho. Sí que es cierto que tienes que tener los dos bichos en mesa, pero el culo 6 la verdad que es bastante buena, básicamente para que la carta se mantenga por ejemplo, 2 turnos en mesa. Y yo creo que la hace buena a modo de sinergia, claro, a modo de individual, que por ejemplo en un guerrero que sí que está bien bajar el 2-6 y en un turno 5 jugar la pasiva, pero que tampoco es una carta que sin la sinergia no tiene realmente un value muy bestia. Sí, es eso, una carta que individualmente es cierto que no está mal, es una carta que individualmente no está mal, pero no es Creo que se te ha muteado, en Krigan. las barajas Ahí actuales, ¿no? está. Y, y bueno, y también que lo que has dicho, ¿no? En las barajas bueno, decía eso, que individualmente no es lo suficientemente sólida, pero que en barajas con sinergias sí que obviamente tendrá su hueco. Sí, yo pienso lo mismo. Esta carta necesita mínimo una carta más en la mesa para poder sacarle valor. Una carta como la que puedes usar tu poder de héroe tantas veces como quieras.
el que duplica tu poder de héroe, vamos, el que hace 2 puntos de daño con el mago, por ejemplo, cartas así, o la que te pone un hechizo en la mano cada vez que tires tu poder de héroe. O sea, a lo mejor tirar tu poder de héroe por un cristal, tener un hechizo por un cristal de maná te viene bien. Aunque simplemente no quieras tirar tu poder de héroe, simplemente te consigues un hechizo por un cristal, por un cristal de maná. Y eso es un valor increíble que le vas a sacar a la carta. Pero el problema para sacarle ese valor a la carta es que tienes que tener los dos esbirros en mesa. Y a lo mejor tampoco te interesa gastar el turno en meter dos esbirros en mesa simplemente ya por un hechizo. Que si los tuvieses en la mesa ya de por sí, sí estaría bien, pero para eso te tienen que aguantar un turno. Y esta, bueno, esta tampoco tanto, pero yo creo que, por ejemplo, la que veremos después que te pone un hechizo en la mano, esa carta bueno, ya lo iremos luego, se limpia según salga. Sí, Pero vamos, es lo que tiene valor individual, cero. Y lo que sí, yo creo que esta carta la van a intentar meter en distintos mazos. La van a intentar meter en distintos mazos para que tenga sinergia con otras, porque tiene muchas sinergias. Pero lo que no sé yo es si va a llegar a funcionar por el tema de que tiene que durar 2 turnos o tiene que ser, o si no, no le sacas tanto valor. sí. También es cierto que es muy posible que, como ha dicho Grigan al principio de la charla, que el meta tal vez se ralentice un pelín, con lo que directamente eso favorece a que, claro, todo el mundo quiere jugar las cartas nuevas, con lo cual el meta se ralentiza, entonces es probable que estas cartas nuevas precisamente ganen un poco más de valor por el hecho de que puedan aguantar algo más en mesa, ¿no? Es decir, que tengas el suficientemente tiempo como para poder jugar estas sinergias, que realmente es lo que realmente el valor de las cartas es ese, ¿no? La sinergia que tengan con las demás. Sí, Sí, aunque bueno, realmente la evolución del meta es algo que tendremos que ver una vez ya saquen todas las cartas, ¿no? Pero yo me acuerdo en Blackrock Mountain también se comentó que habiendo tantos dragones y tal, se dijo que seguramente el meta sería más lento y hemos podido comprobar todos de que eso no ha sido así. O sea, ahora mismo Desde las luego que barajas no. más fuertes son las más rápidas que hay. Sí. pero es que yo creo que el problema de esto, es más, yo creo que sacando estas cartas van a reforzar más los mazos agros. No que lo vayan a reforzar más por el motivo de que van a meter cartas para los mazos agros. Por el motivo de que estas cartas, al tener tantas sinergias, son tan lentas que te viene un Hunter Face y no te da tiempo a hacer las sinergias. No te da tiempo a Claro. sacar a lo mejor hechizos. No te da tiempo a lo mejor a sacar tu poder de héroe por 9 maná. No te da tiempo a poner totem para sacar un esbirro por 7-7, por 6-6. Para cuando quieras sacar tu esbirro por 6-6, eh, lo que tienes que mirar más es la vida que te queda. Simplemente no lo vas a poder sacar. Tienes que limpiar Sí. la mesa, cosas de esas. Yo creo que bien es cierto comentando esta carta frente a las sinergias y el mazo agresivo. Hay un dato que yo creo que todavía no hemos visto ningún taunt y yo pienso que en esta expansión se va a avecinar un taunt neutral bastante bueno. No sé por qué me da a mí, por el hecho de eso de que las barajas más fuertes del meta ahora mismo son las más agresivas. Y yo pienso que tal vez vaya a salir un taunt de coste realmente no muy bajo, pero un coste asequible para romper la distancia de letal con las barajas agresivas, que tal vez, un poco especulación, pero yo pienso que va a salir algo así. Yo entonces creo que lo que cambiará es que las barajas agresivas llevarán 2 silencios en vez de uno. Yo creo que no vamos a poder acabar con las barajas agresivas, lo siento. No sé, Dos también silencios y punto. aún quedan muchas cartas por ver, sí que es cierto, y habría que ver, habría que ver. Eso es verdad. Y bueno, yo Pues creo que yo creo que podemos, esta... sí, podemos pasar a la siguiente carta. Sí. Jinete de codos, por 6 manás, un 3-5 y con el inspirar invoca un codo de guerra 3-5. Yo creo que volvemos a tener lo mismo, ¿no? Que el otro jinete de codos, hipotéticamente el chamán. Esta carta sería mejor, muchísimo mejor si fuera un Battle Cry, que eso lo haría hasta bueno, tal vez. Yo pienso que vuelve a ser lenta la carta, no sé cómo lo veis vosotros. Sí, bueno, esta carta, el problema que tiene es lo que acabas de comentar tú, que es una carta muy lenta. Y aún así, hay otras cartas que también son lentas, pero como tienen tanto valor, se juegan de todas formas, ¿no? Por ejemplo, yo qué sé, Sylvanas, ¿no? Que también no hace nada al entrar en la mesa, pero se juega igualmente por el valor que tiene. Pero es que esta carta ni siquiera eso, por así decirlo, porque ¿qué consigues? Por 8 de maná, 2 3 5 y un poder de héroe. Tampoco lo veo tan bueno, Claro, sinceramente. yo no veo, no, he dicho que no es una carta que vea buena. Sí que es cierto que en una arena tonta que esto se te quede en mesa y bajes, por ejemplo, qué sé yo, en turno 10 el dragón de mago y le cueles dos pasivas pues fiesta, ¿no? Pero no, es una situación demasiado precipitada y tal vez absurda y aleatoria que no pienso que le dé valor a esta carta, la verdad.
Claro, el problema de esta carta es lo que decíamos con las anteriores. Para esta carta tienes que tener mínimo otra carta en mesa, como por ejemplo la anterior. Si tú no tienes la anterior bueno, y ya siendo súper optimistas, tienes también la que te permite hacer dos veces el poder de héroe. O sea, dos veces el poder de héroe, que te salga el poder de héroe por uno de maná, ya dice, bueno, la cosa cambia. Ya me saco mis 2 3 5 por 8 de maná y el 3-5 este. Entonces ya la cosa cambia, pero el problema es ese, el problema es, volvemos al tema de siempre, que tienes que tener más cartas en mesa o si no el maná que te tienes que gastar es demasiado alto Sí. para poder sacarle valor a las Mm. cartas. Es lo mismo que las anteriores prácticamente. Y bueno, la verdad es que yo pienso, no sé vosotros, que tampoco hay mucho más que decir de esta carta, ¿no? No, Está totalmente analizada, no creo que vea hueco en ningún mazo competitivo, la verdad. Y yo creo que podemos pasar a la siguiente carta. Ahí vemos el gigante de Escarcha. Esta sí que es una carta que a mí me flipa. Por 10 de maná, es un 8-8, otro gigante más. Y cuesta uno menos, un cristal menos, por cada vez que hayas usado tu poder de héroe. Yo creo que esta carta tiene nombre. Si es Hardlock, tal vez. A lo mejor es un poco tirarme a la piscina, pero yo pienso que esto va a ser así. Es decir, en los primeros turnos siempre quiere jugar la pasiva. Y aunque deberías jugar la pasiva mínimo tal vez 5 veces, ¿no? Como para que te rente como jugar un gigante montés, pero yo pienso que tal vez una sí que se puede ver en Handlock, ya sea por rizar un poco más el rizo y poner un poco más de presencia de gigantes, no sé vosotros cómo lo veis, la verdad. Sí, también otra baraja yo creo que tiene un hueco para este esbirro sería el Warrior Control, ya que es una baraja que también tira mucho de poder de héroe en situaciones que no puede hacer otra cosa, ¿no? Sobre todo al principio de la partida y tal. Y también tiene pues muchas legendarias tochas que igual pues el peor counter de esta baraja pues, sería el Cazador de Fieras, pero realmente llevas tantas cartas tochas, es lo mismo que la Handlock, ¿no? Es que aunque te lleva un Cazador de Fieras que se te lleva por delante un 8-8, bueno, pues tengo aquí otro y luego otro y luego otro, ¿sabes? O sea, es un claro. poco, me da igual, por así Claro, decirlo. claro. Yo, justo como ha dicho Grigan, yo por ejemplo, no se me ha pasado por ejemplo por la cabeza el Warrior Control porque no tengo muy asemejado los gigantes al Warrior Control. Pero Grigan yo creo que acaba de sacar el máximo valor a esta carta con el Warrior Control porque creo que es el héroe que más utiliza la pasiva. Con el Halo, pero el problema de la Halo que es que tú pones este gigante, ¿vale? Al lado del gigante fundido y el que reduce el coste con las cartas que tienes en la mano. Y yo creo que no cambiaría los dos gigantes por este. Sinceramente, no sé la gente que pensará, pero creo que los dos otros gigantes en el Handlock tendrían mucho, mucho más valor que este. Sin embargo, por ejemplo, en el Warrior Control, como ha dicho Krigan, que no vas a bajarte la vida. Y sí es verdad que vas a tener cartas en la mano, pero puede ser que tengas un early bueno, cosa que no vas a tener con la Handlock hasta turno 4 probablemente. Entonces, por ejemplo, esta carta sí que la vería muchísimo más cabida que en la Harlock, por ejemplo. Y yo creo que en ninguna baraja más, porque por ejemplo en el Pries tampoco creo que sea tan no creo que tenga mucha cabida, por ejemplo, en el Pries, que también usa su poder de héroe, pero tiene razón Krigan en que el Warrior Control, al llevar esbirros de coste muy muy alto y tener que ir tirando pasiva mientras para ir aguantando y rampeando, utilizar los hechizos con la pasiva, por ejemplo, el embate con escudo y cosas de esas, entonces sí creo que sería la baraja ideal para llevar esta carta. Sí, claro, por aquel que ha dicho Krigan de que esto es una amenaza más, ¿no? Es decir, ya es un gigante que metes a mesa y sigues teniendo muchísimas más amenazas de muy tochas en mano. Es decir, si tú gastas un Big Hunter para matar esto, a lo mejor es un Ragnaros que luego no te quitas de la mesa o cualquier cosa así, ¿no? O sea, es decir, como el Warrior Control sí que es cierto que usa su pasiva muchísimo, o sea, gira en torno prácticamente a la pasiva y sigue teniendo amenazas en turnos altos, yo pienso que es una carta que la puedes llegar a jugar por 6 de maná, 5 de maná, fácil. Muy fácil. Sí, también otra situación que no hemos comentado sería alguna baraja de estas que utilice mucho el poder de héroe, ¿no? Yo qué sé, tipo Mago Control con todas las sinergias del poder de héroe, o incluso el propio chamán, un chamán midrange, suele utilizar también bastante los tótems. Y también últimamente al principio no llevaba muchas esbirros tochos, pero ahora lleva el Doctor Boom, lleva normalmente el Neptulón. También yo creo que igual dos sería excesivo, pero incluso un gigante de escarcha yo creo que podría tener hueco en un hipotético chamán midrange.
Sí, ahí sí podría ser. Con el tema de la baraja de los totem, yo pienso igual. Sí, la verdad es que es una carta que a priori se ve. A lo mejor no encajan todos los mazos, pero es una carta que sí que puede. No, no tienes que limar demasiado la baraja como para que encaje. Como por ejemplo la Warrior Control que has comentado, Krigan, y yo pienso que es una carta que se va a ver. Yo creo que se va a ver en construido. Y bueno, yo pienso que podemos pasar ya a lo que es la chicha, empezando aunque sea por la menos relevante de las tres legendarias que hemos visto, pero creo que podemos pasar a este Capitán del Cielo Skrar por 7 de manás, un 4-6 con cargar y que cuesta uno menos por cada pirata amistoso, perdón. Eh, yo la veo y me quedo igual, no sé vosotros, es un poco indiferente por el hecho de que los piratas que hay ahora mismo no hay un mazo de piratas consistente como para que esta carta llegue a ser buena. Quién sabe si luego van a sacar el bicho del siglo, ¿no? Y se monta un mazo de piratas alrededor de ese bicho, pues tal vez esta carta pueda entrar, pero yo a priori la veo en legendaria que no me acaba de decir nada, ¿no? Al verla, tal vez. Un momento, Grigan, se te ha muteado. Perdón, que me había muteado. Es una legendaria que es cierto que tampoco no la podría considerar una legendaria, ¿no? Porque tampoco no tiene una mecánica así muy especial. Y es una carta, yo creo, más for fun, ya dirigida más a la gente casual, a la gente pues, que juega para divertirse, para un mazo de piratas, ¿no? Y es lo que has dicho, a no ser que saliera un pirata que fuera buenísimo y que hiciera todas las barajas de piratas competitivas, dudo que esta carta se vea en competitivo alguna vez. Sí, yo pienso lo mismo. Tenía que sacar piratas bastante mejores de los que hay. Yo esta carta, por ejemplo, no me la pondría de ninguna forma. Es que, por ejemplo, no me compensaría ni aunque me saliese por 4 de maná ni por 5 de maná. Porque si me dices que a lo mejor tiene, si es al revés, un 6-4, pues a lo mejor dices, bueno, pues me hago un mazo agresivo, un mazo de Warrior Face, por ejemplo, con los piratas, con el que pone el ataque al pirata igual que el arma, y entonces sí le puedes sacar algo de valor. Vas sacando piratas o los provocar, etcétera, y al final pegas un daño de seis y con eso sí que le podrías sacar valor, pero para eso tendría que sacar, yo creo que piratas mejores de los que hay hasta ahora. Sí, la verdad es que es como comentaba, Krigan es una carta casual que a priori en el lore está bien, es acorde, ¿no? Pero que dudo que veamos ningún mazo de piratas, a no ser lo que he comentado, que salga un pirata que digas, Tengo que jugar piratas, no, esto es demasiado bueno y tengo que jugar piratas". Pero pienso que no hay mucho más que comentar de esta carta y yo creo que podemos pasar a las dos joyas de la corona, la verdad. De estas cartas sí que tienen de qué hablar. Vamos a ver esta legendaria, campeón del Nexo Sarat, por 5 de maná, un 4-5 inspirar, añade un hechizo aleatorio a tu mano. Yo pienso que esta legendaria se lleva, bueno, la carta se lleva totalmente la palma. O sea, me parece bastante bestia en mazos de control que puedan hacer un turno 7 por ejemplo, este bicho y la pasiva, ya sea por el hecho de que te puede tocar hechizos totalmente absurdos, o sea, un fogonazo, te puede tocar no sé, cualquier removal masivo bueno o incluso una piroexplosión para rematar el turno siguiente. Pienso que lo que yo más o menos cuando he visto esta carta se me ha parecido es como cuando tú haces un turno 6 Taurisian, ¿no? Es decir, no puedes dejar que el Taurisian siga en mesa, pues con lo cual quieres matarlo y ya es un objetivo, ¿no? Pero el Taurisan ya cumple su función. Entonces yo pienso que esta es un turno 7 prácticamente igual y que con alguna sinergia de cartas como reducir el coste de la pasiva o jugarla o poder jugarla más, la pasiva puede ser muy bestia por el hecho de que te la tienes que quitar encima. Es decir, te puede haber dado una marca del cazador que te puede haber dado un fogonazo y tampoco puedes jugar a eso, ¿no? Yo pienso que es una carta que es muy, muy bestia. Sí, bueno, ayer ya pudimos comprobar el potencial de esta carta en el stream, ya que hubo un momento que Trump tenía, me parece, el Maiden of the Lake y esta carta, y utilizó la pasiva como 6 veces y obtuvo como 6 spells diferentes, y ahí realmente se ve el potencial de esta carta, aunque sí que es cierto que esa es una situación yo creo un poco irreal, que se dará poco en el competitivo, ya que requiere una situación muy particular. Pero aún así esta carta la veo bastante bien, la verdad. Yo diría que es como un 7 de mana 4-5, utilizas el poder de héroe y añades un hechizo aleatorio con un taunt, por así decirlo. Em, pero también la veo un poco similar al portal inestable, en lo bueno y en lo malo.
en lo bueno, porque tu rival no se lo puede esperar nunca en la vida lo que le llegue, o sea, no puede jugar alrededor del fogonazo que te acaba de salir de esta carta. Y en lo malo, en que es aleatoria y te puede salir pues la peor calaña, te puede salir un Totemic Might y no puedes hacer nada, ¿no? Sí, a mí esta carta me parece muy buena. Simplemente porque puede combar con muchas otras cartas de las anteriores. Y aunque te tengas que gastar un poco más de maná, aunque te gastes a lo mejor 8 de maná o 9 de maná, con la carta, por ejemplo, que puedes hacer tu poder de héroe dos veces, o la carta que, que tu poder de héroe te sale por uno de maná, simplemente por 6 por 7 de maná, o incluso por 9 si le haces dos veces el poder de héroe perfectamente los hechizos te merecen la pena, yo creo, porque la mayoría de los hechizos creo que tienen un valor bastante grande. Prácticamente la mayoría. Entonces, yo creo que siempre que te salga y ya el enemigo va a tener la cosa ahí, como dice Krigan, de qué le habrá salido, en torno a qué tendré que jugar. Y la mayoría de las veces te va a dar bastantes partidas. Bueno, pero también fijaos, por ejemplo, Nefarian, ahora que la han puesto, y tampoco se utiliza tanto. Pero es verdad que el coste es demasiado elevado por dos hechizos que te dé, pero son del enemigo contrario. Tú, por ejemplo, juegas contra un paladín y como no te sale igualdad bueno, igualdad, porque consagración a lo mejor ya en esos turnos, en turno 9 no lo quieres, como no te salga igualdad, a lo mejor tampoco te sirve para tanto. Pero yo esta carta, por ejemplo, que es cualquier hechizo, creo que sí que va a tener cabida en muchísimos mazos. Creo que va a ser una de las cartas que se utilice. Más también por lo que dice Quisteo, que es una carta que mínimo se van a tener que gastar recursos en remover y ya es más valor que la sacas. Sí, claro, es eso, es que eso es como es un soft tank, como decía Krian, que es algo que puede, es que te puede dar basura, o sea, te puede dar basura, pero te puede dar la partida. Es decir, ¿realmente te renta dejar poder perder la partida o tienes que limpiarla? O sea, ya solo por eso es una carta que le vas a sacar valor, básicamente porque se la tienen que limpiar, o sea, tienen que gastar recursos en ella, la tienen que tradear y aparte te puede dar la partida, ¿no? En cualquier, o sea, la carta que te dé puede ser la partida, puede ser muy, o sea, súper relevante esta carta. Sí, es que es lo que has dicho, ¿no? Que te puede dar lo mejor del mundo, lo que te da la partida y te puede dar la peor morralla que existe. Y en ese sentido, pues es igual que el portal inestable, es exactamente igual. Te puede dar una carta genial o una horrible. Pasa que esta, pues la puedes utilizar con cualquier clase, ¿no? Aún así, una carta individualmente, esta, tampoco no la veo tan buena, ¿no? O sea, si la metes en un mazo con combos de poder de héroe, ¿no? Como ya hemos visto, entonces sí que le veo un gran valor. Pero en un mazo estándar, por así decirlo, yo que sé, en un druida midrange que tú vas y le añades esta baraja, ¿no? He dicho druida, como podría haber dicho cualquier otra cosa, no la veo tan buena, ¿no? No veo una carta aquí genial, por así decirlo. Claro, sí que es cierto que obviamente esta carta, a ver, ya es buena de por sí, pero realmente si tú consigues sacarle el value que necesitas, es decir, en un turno 8 qué sé yo, tener la Crystal Lake y tal vez es surrealista, ¿no? Que te haya aguantado también el comandante de la Ciudadela, pero poder jugar la pasiva dos veces sí que sería absurdo, o sea, absurdísimo. O sea, por el hecho de que ya son dos spell y ya sí que son muchísimos problemas y si consigue ver una sinergia buena esta carta, aparte de por sí que ya es buena, si consiguen explotar esa sinergia a que tú puedas realmente cargarte la mano con esta carta, es que es una amenaza brutal, la verdad. Sí, yo en verdad el máximo valor vamos, simplemente el valor que le veo a esta carta, o sea, ya no el tema de que te vas a conseguir más o menos hechizos, simplemente el tema que hemos dicho antes de los recursos que se va a gastar el enemigo por removerla, porque esta carta no te va a aguantar más de un turno en el 90% de las partidas. Esta carta va a ser como Taurisan, tú la sacas y según la sacas esta carta ha desaparecido, vamos, no te va a durar, es que sin pensárselo al enemigo va a hacer pum, fuera. Porque a nada que te dure dos turnos esta carta, y como tengas otra carta en la mano que puedas combar con esta, que seguramente saquen más, bueno, a lo mejor sacarán más para combar con estas cartas del poder de héroe, te va a hacer la partida. O sea, ya tener dos esbirros o tres esbirros en la mesa de esta carta significa ganar mucha ventaja al enemigo por la parte de los hechizos que son, que son lo más importante para remover la mesa, al fin y al cabo, o para chetar esbirros y aún así remover la mesa, que es el problema. O sea, esta carta simplemente el valor está ahí, en los recursos que se va a gastar el enemigo y ya si te sale bien, en,
es lo que vas a hacer con esta carta, con los hechizos. Claro, es como comentaba Krigan, o sea, lo has dicho tú tal cual, o sea, te puede dar la carta buena o te puede dar la carta mala. La cuestión es que el rival no quiere verla en mesa. Y eso ya es valor que tú le sacas a la carta, la verdad. Y bueno, yo creo que podemos pasar a, por así decirlo, la carta que más va a dar de qué hablar, pienso hasta ahora, en Sí, por lo menos hoy. la última legendaria, Justicar Corazón Veraz, por 6 semanas legendaria, 6-3, grito de batalla, reemplaza tu poder de héroe inicial con uno mejor. Vamos a ver si podemos ver los poderes de héroe. Hmm. Ahí los tenemos. Sanación, lo mejora el poder de héroe del sacerdote. Por 2 manas te curas 4. El pícaro por 2 manas equipas un arma 2-2. El chamán eliges el tótem que invocas. El brujo robas una carta sin hacerte daño. El guerrero 4 de armadura. El paladín invocas a 2 reclutas en lugar de uno. El mago 2 daños. El cazador haces 3 puntos de daño en lugar de 2. Y el druida más 2 puntos de ataque y más de armadura en lugar de uno y uno. Mi comparación, la opinión que tengo sobre esta carta, ¿vale? Yo pienso que las pasivas están horriblemente hechas. Es decir, no puedes comparar equiparte un arma 2-2 con ponerte 4 de armadura. O sea, no puedes comparar poner, invocar a 2 reclutas con curar 4 de vida. O sea, me parece que no está por esa parte nada hecho, nada bien hecho las pasivas. Y bueno, y por hablar de la carta en sí, de sus estadísticas, pienso que es una carta que solo está hecha para que la maten. Es decir, tú la bajas, te cambia la pasiva y luego cualquier bicho la tradea y ya está. Pero pensando en pasivas, yo pienso que la mejor pasiva de estas, no sé vosotros, yo creo que es la del guerrero. No sé qué pensáis. Sí, bueno, tienes toda la razón ahí. Yo cuando la he visto, realmente me ha descolocado el hecho de que hay cosas que no tienen mucho sentido, ¿no? Ya que la mayoría pues son simplemente que doblan el, el poder de héroe original, ¿no? Pero hay algunas excepciones. Por ejemplo, el pícaro invocar un arma 2-2 no creo que sea tan potente, ya que normalmente igualmente el arma la sueles bufear de todas formas, ¿no? Y no me acaba de convencer tanto, ¿no? Y en cambio, por ejemplo, en Paladín, invocar a 2 reclutas 1-1 puede ser algo brutal, especialmente si tienes cosas como el Quartermaster, ¿no? Sí, pero yo, a ver, el problema que le da esta carta es una carta excesivamente fuerte por el motivo de que, vale, te la matan. Pero es que el poder de héroe tuyo, de duplicado en algunos casos y mejorado en otros, está ahí. O sea, el poder de héroe ese sí hay, aunque te la maten, que es el problema. Entonces, al ser un grito de batalla, al ser algo que hace cuando sale la carta, creo que deja que sea demasiado fuerte eso. O sea, tener un Priest que se esté curando 4 por 2 de mana todo el tiempo, o sea, olvídate de jugar Hunter. Si llegas a turno 6 si llegas a turno 6 y te han echado esta carta, eh, dale al escape que está en la esquina de abajo, ¿no? O no, el escape está en la esquina de arriba del teclado. Dale, dale a la ruedecita y dale a conceder, pero ya mismo. Si yo, Y yo lo Hola. que esperaba era que, sinceramente, que al Hunter le pusiesen 4 de ataque. Ya que han duplicado el del Priest y han duplicado el del Guerrero, Yo creo ponerle 4 de ataque al que Hunter. se veía venir que es que además está claro que todo es prácticamente un duplicar y que tú ves al Hunter ahí, infliges 3 puntos de daño, ¿no? Porque si ya la gente odia este Face Hunter, tú dices, vale, a lo mejor no es la mejor carta que me pueda meter a Face Hunter, pero solo poder hacerle letal a un tío de meterle 4 de daño con la pasiva, yo creo que la humillación, las bad mothers que eso implica, yo creo que ya rentaría, ¿no? Para metértelo en el deck. Sí que Yo es lo cierto metería. también que yo también lo metería, la verdad. Yo pienso, por ejemplo, que la transfusión de alma del brujo, es decir, te quitas el 2 de daño, robas una carta, a lo mejor no me acaba de gustar porque en el turno 6 que puedes jugar esta carta, tal vez ya tengas la mano llena porque ya has querido jugar las pasivas en turnos anteriores. También, obviamente, para mí las mejores pasivas son, como decía Grigan, la del paladín por el hecho de poder bufar a los bichos y, por supuesto, la sanación y el escudo me parecen absurdas, absurdísimas, además. Sí, yo creo que lo que has comentado de la transfusión de alma es que incluso a veces puede llegar a ser hasta negativo, porque a veces con Handlock te interesa quitarte vida, ¿no? Claro. Y en las otras situaciones con Zod te da igual, porque vas a matar a tu rival antes, ¿no? Y con cualquier otra baraja
de Warlock, quizá en la que mejor iría sería en la Malilock, ya que no tiene ningún gigante y busca muchas curaciones y tal, pero aún así, en comparación con los otros, lo veo bastante flojo, ¿no? Y también lo que decíais del cazador, que me sorprende muchísimo que todos los poderes de héroes se han duplicado, menos el del cazador, que la han multiplicado por 150, por así decirlo, ¿no? Y bueno, yo creo que esto lo ha hecho Blizzard simplemente por salvar su cara un poco, porque yo creo que verían que sacan esto, ¿no? Con el disparo de balista de 4 de daño y la gente ya desinstala el juego directamente. Y yo creo que lo han hecho para mantener las ventas, para mantener los jugadores, porque si no, realmente no me lo explico. Claro, Sí, ya, o para que no se sea, queje la gente. exactamente, la pasiva de cazador, a mi parecer, o sea, ya es la mejor del juego. ¿No? O sea, no sé si literalmente tendré razón, pero a mi parecer lo es, básicamente porque es un clock, es un reloj que te pone el juego de decir, te voy a jugar la pasiva todo el rato. O sea, te puedo matar sin cartas en mano, solo jugando la pasiva. O sea, es lo que tú decías, un cazador que haga letal a un tío con 4 de daño de pasiva, o sea, es que es un suicidio, o sea. Te quieren morir, si ya te da angustia la pasiva del cazador, siempre pensar en que es un daño que te vas a comer seguro, que se salta todo, se salta town, se salta secretos, se salta cualquier cosa. Es decir, si te matan de 4 de daño un cazador y esa es la partida que no subes a top 1 leyenda, te inmolas, o sea, te tiras por la primera ventana que veas, la verdad. Yo pienso, por ejemplo, hablando así un poco de todas las pasivas, la del chamán no me acaba de. Sí que es cierto que puedes poner el taunt todos los turnos y elegir, pero tampoco la acabo de ver demasiado fuerte, ¿no? Como por ejemplo, la del paladín, sacerdote o guerrero. No sé qué opináis. Sí, yo creo que aquí van a destacar simplemente el sacerdote y el guerrero sobre todo. Yo creo que esos dos van a ser los que prácticamente destaquen con esta carta y creo que prácticamente por lo menos todos los sacerdotes, puede ser todos los guerreros o la mayoría van a llevar esta carta o la van a hacer un hueco en muchos mazos. Sí, Sí, claro. la verdad es que las barajas de control, tanto de sacerdote como guerrero, yo creo que van a llevar esta carta 100%. Y luego también, otra pasiva que me gusta mucho es la del mago, ya que de un punto a 2 puntos, la verdad es que hay mucha diferencia. Y el hecho que sea permanente y encima luego lo puedes acumular con otras cosas, como el Draco de Coldarra, ¿no? Que hemos visto antes, pues Claro, claro. realmente puedes llegar a situaciones muy absurdas, ¿no? Y ya como último apunte, comentar que hay una pasiva que no hemos comentado pero también me parece muy interesante, que es la del druida. Porque aunque sí que es cierto que sigue la línea general de duplicar todo y tampoco no es muy. Es un poco como la del mago, ¿no? Pero realmente lo bueno de esta carta será tirarla contra antes mejor. Porque encima tiene grito de batalla, o sea, se activa automáticamente, ¿no? Claro, Claro, claro. imaginaros, una baraja de druida de tira turno 2 Wild Growth, turno 3 Innervate, Justicar Corazón Veraz, y a partir de ahí hace 2 puntos de daño cada turno con su pasiva, a mí me da bastante miedo. Sí, básicamente se convierte en un warrior que te da de cabezazos, o sea, es decir, puede Mm. traer muchas cosas en turnos pequeños y aparte es eso, es que es decir, que su pasiva se hace horriblemente versátil, del hecho de que ya puedes pensar solo en decir, ya tengo un escudo, ¿no? Que es mi pasiva y claro, al poder rampearla ya es una locura y la cuestión, por ejemplo, también del Justican Corazón Veraz, es decir, un mago que tiene un portal inestable y le salte esto. O sea, o sea, Madre mía. suicídate, ¿no? Decir, turno 2 te la tiro y turno 3 hago así, pum, justicar corazón veras. Ya tienes que traerte el bicho con mi fuerza 6 y ya te voy a limpiar lo que quiera, o sea, te voy a limpiar lo que quiera. Y básicamente vuelve a ser eso, se convierte el mago, se convierte en un hunter que tiene un clock de pasiva, que va a estar tirando todos los turnos, pum, 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 y si no, te va a limpiar la mesa, puede ser ridícula esta carta, la verdad, en muchas situaciones. Sí, yo estoy con Krigan, que si esta carta eres capaz de rampearla bien en druida, le puedes sacar muchísimo valor. El problema ya es que el druida suele sacar, cuando está avanzado el turno, bastantes cartas todos los turnos. Y yo creo que es de los héroes, por así decirlo, que menos tiran la pasiva a lo mejor, porque necesitan aprovechar al máximo su maná. Y muchas veces tienen esbirro por turno prácticamente. Menos en los primeros turnos, que a lo mejor tienes que ir usándolo un poco, pero luego ya como se te queda un poco rezagada, sí que tienes esbirro por turno prácticamente. Pero si eres capaz de rampearla bien, puede hacer muchísimo, muchísimo daño. Bastante. Sí.
Y bueno, yo creo que la verdad es que el resumen ha estado bastante bien, bastante completito, ¿no? Yo pienso que podríamos, si queréis, ver un poco qué conjeturas sacáis, ¿no? ¿Qué mazos veis más fuertes de cara a las cartas que ya hemos visto para el ladder o para el competitivo? ¿Qué pensáis? Bueno, la verdad es que de mazos actuales hemos podido ver un par de mejoras, ¿no? Por ejemplo, el Guerrero Control con esta Justicar y el Gigante. Pero yo creo que sobre todo estas cartas lo que incitan son a mazos nuevos, básicamente. Mazos nuevos pues basados en el poder de héroe, mazos nuevos pues de midrange, tipo chamán y tal, con tótems y el mazo nuevo también de cazador. No nos tenemos que olvidar de ese Lock and Load que tiene una pinta de ser una gran carta. Sí, ya, yo creo Yo, que... Habla, si quieres habla, pincha, yo pincha. estoy con Krigan que lo que va a dar paso es a mazos muy nuevos. Yo tengo muchas ganas de ver los mazos que se hace la gente, probar cosas con este meta. Y lo que sí está claro que van a dar empujones a algunas barajas que estaban un poco rezagadas y otras que también estaban así bien como el Hunter, incluso mejorarlas un poco más. Con esa carta que ya hemos visto, creo que lo puede mejorar. Y simplemente eso, simplemente lo que más se destaca aquí son los mazos nuevos y que todas las cartas tienen sinergias. Todas las cartas creo que hemos visto hasta ahora tienen sinergias y eso es bastante importante a la hora de crearse mazos nuevos. Habrá que ver, a ver, como decías ayer, pincha lo que nos tiene preparado Strifecrow, gente como Golento, gente de mentes pensantes, ¿no? A Sí. ver qué comeduras de cabeza de mazos se hacen. Y bueno, yo creo que debemos seguir analizando fríamente las cartas que van saliendo nuevas, estar al tanto y darle vueltas en la cabeza como siempre para ver qué mazos podemos sacar de la nada, la verdad. Sí, y yo creo que con esto lo Sí. vamos a dejar ya, ¿no? Creo que ha estado bastante completa la información, analizando carta por carta. Muchísimas gracias a todo el chat por estar ahí, a Krigan, que ha venido hoy, a XTO, muchísimas gracias a los dos. Nada, gracias a vosotros por tenerme y la verdad es que ha sido muy interesante analizar estas cartas y bueno, vamos a ver qué cartas nos deparan en el futuro, ya que solo han revelado 20 de 130. Sí, Sí, la verdad es que queda mucho por ver. Gracias también a Dudu, ¿no? Por la producción del stream, que sin gente como él tampoco sería posible. Y creo que con esto podemos despedirnos desde Playa HS, desde Peak Gamers. Gracias Krigan, gracias Pincha, gracias a mí, gracias a la gente y seguiremos analizando las cartas que vayan saliendo. Un saludo a todos.